Muy bien, vamos a trabajar con la multiplicación de raíces cuadradas, con las propiedades de las raíces cuando se trata de multiplicaciones. Vemos en este caso, la primera propiedad con la que vamos a trabajar es raíz de una potencia. Por ejemplo, dice acá, la raíz de una potencia de base positiva, muy bien, de base positiva, es bien importante, es igual a la base elevada al cociente entre el exponente y el índice radical. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, si yo tengo la raíz n de un número, en este caso es una fracción, a sobre b elevado, esto es una base, esta base que es una fracción elevado a una potencia n, es igual a la base entre m sobre n, es decir, por eso dice acá, dice la raíz de una potencia de base positiva es igual a la base elevada entre el cociente, vemos que es una división, entre el cociente del exponente entre el radical, m sobre n. Entonces esa es la propiedad con la que vamos a trabajar ahora, que la pueden ver ustedes en la página 73, la página 73 a 78 del libro, pero también tenemos esa otra propiedad, que es la propiedad raíz enésima de un producto. Es el producto de las raíces enésimas de los factores positivos. Factores positivos en el caso de la raíz enésima de índice par y radicando negativo no está definida en el conjunto de los números racionales. Muy bien. En resumidas cuentas es lo siguiente. Si yo tengo la raíz n de dos números o n factores, cualquier cantidad de factores, aquí vemos nosotros que son fracciones. Si yo tengo la multiplicación acá, tengo productos, vemos en este caso que se hace la separación de los productos siempre y cuando sean factores positivos, dice acá, siempre y cuando sean factores positivos y efectivamente sean factores, sea multiplicación la que se encuentra dentro. Se hace la separación, si se fijan ustedes acá, se separa a sobre b por la raíz n de c sobre d. Vamos a trabajar con esas dos reglas, básicamente, con unos ejemplos que vamos a ver a continuación. Vamos al primer ejemplo. Vemos resolver o calcular el valor de la raíz. Vemos ahí una raíz. Sabemos nosotros que cuando no se le coloca índice, sabemos que estamos hablando de una raíz cuadrada, que es ese 2 que aparece ahí. Es una raíz cuadrada, pero usualmente no se coloca. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 4 novenos por 16 sobre 25, aplicando obviamente las propiedades que hemos visto al inicio. Entonces tenemos acá, paso 1, aplicar la propiedad de raíz enésima del producto. ¿Qué quería decir esto? Separarlos. Separar los factores. Vemos que los factores son positivos, entonces los separamos. Es decir, le asignamos a cada uno una raíz, si lo queremos ver así. Raíz de 4 sobre 9 por la raíz de 16 sobre 25. Entonces ya hemos aplicado la propiedad del producto. Entonces, ya aplicando la propiedad del producto, como los dos se están multiplicando y son positivos, pasamos al siguiente paso. Dice, expresemos como potencias las cantidades subradicales. Entonces, vamos con ese paso ahorita. Entonces, este 4 novenos es una cantidad subradical, quiere decir que está abajo de radical. Entonces, el 16 sobre 25 es una cantidad subradical. Entonces, este 4 lo vamos a convertir a potencia. El noveno lo vamos a representar como potencia. El 16 lo vamos a representar como potencia y el 25 también lo vamos a representar como una potencia. Entonces vamos a dejarlo así. Por ejemplo, el 4 como potencia es 2 al cuadrado. El 9 como potencia es 3 al cuadrado. Vemos acá el 2, el 16 como potencia es 2 a la cuarta y el 25 como potencia es 5 al cuadrado. Entonces ya se representó como potencia. Pero la pregunta sería aquí, ¿cómo sabemos nosotros que el 4 se representa como 2 al cuadrado o el 16 como 2 a la cuarta? Entonces, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, el que se marca acá, el 2 a la cuarta. ¿De dónde aparece ese 2 a la cuarta? Veamos acá. Aparece el 16, ¿verdad? Que es el 16 que tenemos acá. A ese 16 lo vamos a descomponer en factores primos. Mitad, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1 y vemos nosotros acá, se nos marcan que tenemos 4, 2. Entonces es como que tuviéramos en potencia 2 a la cuarta.
Si nosotros que es el que aparece acá, ¿verdad? Si nosotros lo recordamos, la clase anterior, para que pudiéramos sacar nosotros del radical, tendrían que ser potencias pares para que se puedan sacar y se pueda aplicar la propiedad que es raíz de una potencia. Entonces, hasta ahorita lo hemos representado cada subradical en potencias. Entonces lo mismo ocurrió con 5 al cuadrado, es decir que el 25 también se descompuso en factores primos, el 4, el 9. Muy bien. Ahora que ya lo tenemos expresado en potencias, vamos a aplicar la propiedad ya en sí de raíz de una potencia. Entonces, ¿qué se hacía la propiedad raíz de una potencia? Se divide el exponente entre el subradical. Entonces, en ese caso, vemos como habíamos quedado anteriormente y vemos que hoy damos paso a lo siguiente, que es lo que tenemos acá. Entonces, ya cada uno está expresado utilizando la propiedad raíz de una potencia. Pero ¿de dónde sale este 2 a la 2? ¿De dónde sale este 4 sobre 2? ¿De dónde sale este 2 sobre 2? ¿De dónde sale este 2 sobre 2? Entonces sale lo siguiente. Por ejemplo, el 2 sobre 2, ¿de dónde salió? Entonces sabemos nosotros que los números 2 que van apareciendo acá son el índice de la raíz cuadrada, que es 2, que usualmente no se le coloca la raíz cuadrada. Entonces vemos que va apareciendo ahí de color rojo. Entonces, pero ¿de dónde salió el 2 sobre 2 que tenemos marcado ahí en el cuadro? Es de lo siguiente, vemos acá que tenemos ese 2 al cuadrado. Entonces lo que se ha hecho es que ese 2 se divide entre el radical. Y por eso es que aparece acá 2 sobre 2. ¿De dónde sale este 4 sobre 2? Es decir, este 4 que vemos acá, que es el exponente, se divide entre el subradical, que es 2. Y por eso aparece acá 2 elevada a la 4 sobre 2. Recordemos lo que aplicando la raíz de una potencia es que tenemos la base, en este caso, que es el 2, elevado al cociente entre el exponente sobre el radical. Entonces lo mismo se hizo con las demás. ¿De dónde sale este 3 elevado a la 2 entre 2? De dividir este 2, que es el exponente, entre el índice, que es 2. ¿De dónde sale este 5 elevado a 2 a la 2? De dividir este exponente 2 sobre el índice, que es 2. Entonces vemos nosotros, pasamos en ese caso al último paso, que sería el paso 3. Y desde el paso 3 lo siguiente. ¿De dónde salieron todos esos números? Bueno, por ejemplo, este 2 que está aquí solo es de dividir. Vemos nosotros que representa esta misma que tenemos acá, que es 2 entre 2 es 1. Igual lo mismo de acá, 2 entre 2 es 1, por eso es que aparece el 3 nada más. 2 entre 2 es 1 y por eso aparece acá el 5. Pero este 2 al cuadrado, ¿dónde salió? Vemos que de forma particular tendríamos aquí 4 entre 2. 4 entre 2 equivale a 2. Entonces por eso es que tenemos 2 al cuadrado. Y este 2 al cuadrado, que viene siendo 4, que es el que tenemos acá. Luego se hace la multiplicación, 4 por 2, 8. Y 3 por 5, 15. Y tendríamos la respuesta. Es decir, al resolver la raíz cuadrada de 4 novenos por 16 sobre 25, el resultado da, o el resultado es 8 sobre 15. Muy bien, vemos el ejemplo 2. En este caso también tenemos la raíz cuadrada de 81 sobre 121 por 144 sobre 361. Sabemos nosotros que también es raíz cuadrada, que podemos omitir el 2 sin ningún inconveniente. Primero, la serie de pasos, al igual que el ejemplo anterior, vamos a aplicar la propiedad de la raíz enésima, es decir, separar en este caso los factores, cada uno con un radical distinto correspondiente. Vemos como tenemos ahí raíz de 81 sobre 21 por raíz de 144 sobre 361. Luego de ello, vamos a expresarlos como potencias, las cantidades subradicales, es decir, nuevamente el 81 como en forma de potencia, el 121 en forma de potencia, el 144 en forma de potencia, el 361 en forma de potencia, que nos quedaría de la siguiente manera. 81 en forma de potencia es 3 a la cuarta, 121 en forma de potencia es 11 al cuadrado,
y 144 en forma de potencia es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Y 361 en forma de potencia es 19 al cuadrado, porque 19 por 19 da como resultado 361. Pero, ¿de dónde sale este 2 a la cuarta por 3 al cuadrado? Sale de tomar nuevamente acá el 144 y lo descomponemos en factores primos. Vemos acá mitad de 144, 72, mitad de 72, 36, mitad de 36, 18, mitad de 18, 9. Vemos que no tiene mitad, tiene tercera, que sería tercera de 9 es 3 y tercera de 3, 1. Ustedes se fijan, vemos, tenemos dos grupos. Tenemos acá el primer grupo, que sería 2 elevado a la cuarta. Tenemos el segundo grupo que se marcó, que es 3 elevado al cuadrado. Entonces, al multiplicar 2 a la cuarta por 3 al cuadrado da como resultado 144. Vemos que nuevamente tenemos exponentes pares para poder sacar del radical. Muy bien, lo tenemos ya expresado en forma de potencia. Vamos al siguiente paso, que es aplicar ya la propiedad raíz de una potencia, que sería raíz de una potencia que tenemos acá, y procedemos a simplificar. Entonces, vemos ahora, hasta ahí lo teníamos, vamos con lo nuevo, que sería acá. Ya toda esta raíz que vemos acá la hemos expresado como, en este caso, en forma de potencias. Entonces, ¿de dónde sale este 4 sobre 2? Como tomado como, por ejemplo, para explicar, ¿no? 4 sobre 2 sale de, nuevamente, aclarar que tenemos los índices 2, 2, porque se trata de raíz cuadrada. Y ese 4 sobre 2 sale de dividir el 4 que tenemos acá, que es el exponente, sobre el índice que es 2. Y por eso es que nos queda aquí 4 sobre 2. ¿De dónde sale este 2 sobre 2 que se nos marcó acá? Sale nuevamente de dividir el 2, que es la potencia, entre el índice, que sería 2. Y tendríamos ahí ya representados las raíces en forma de potencias. Vemos de dónde sale aquí este 19 elevado a la 2 sobre 2. Vemos que sale de la potencia, que es 2, entre el índice, que es 2. El 11 elevado a la 2 sobre 2 sale de dividir el exponente 2 sobre el índice, que es 2. Muy bien. Paso 3, resolvemos las operaciones indicadas. Vemos acá, vamos a tomar unos ejemplos nada más para verificar de dónde salen todos estos números. Tenemos aquí 3 elevado a la 4 sobre 2, da como resultado 3 al cuadrado, ¿verdad? 4 entre 2 es igual a 2. Y ese 3 al cuadrado da como resultado 9. Tomemos otro, como por ejemplo, tenemos aquí 2 elevado a la 4 entre 2, da como resultado 2 elevado al cuadrado. Y ese 2 elevado al cuadrado da como resultado 4. Y de ahí donde salen los demás números. De igual forma, así es como se componen los otros números que aparecen acá. Por ejemplo, este 3, vemos que sale de 2 entre 2, 1, por eso solo nos queda el 3. Igual con el 11 y el 19, que son divisiones en donde quedó 1, por eso ustedes se fijan acá no tiene ningún exponente. Igual que el 19, 2 entre 2, 1, tampoco tiene ningún exponente. Entonces se hace la multiplicación, 4 por 3, que en este caso es 12, que es el que vemos acá. El 4 por 3, que es 12, y ese 12 lo multiplicamos por el 9, da 108, igual que el 11 por el 19, que da 209. Entonces decimos nosotros que al resolver el radical, la raíz cuadrada de 81 sobre 121 por 144 entre 361 da como resultado 109 sobre 209. Perdón, 108 sobre 209.